Bueno, como todos sabemos, el cuello va a formar parte, cuello o pescozo, ¿no? Me encanta en portugués. Pescozo suena precioso, me encanta. Bueno, forma parte del tronco, va a ser el segmento más móvil. Y justamente, ¿por qué tanta clase de cuello? Bueno, porque tenemos importantes elementos vasculares, nerviosos, glandulares, viscerales. Por eso hay que dedicarle, para mí es una de las más complejas estas clases de cuello, ¿sí? Lo que viene después, a mi humilde criterio, es un poco más sencillo. Bueno, vamos a ver los límites del cuello, que tomamos como límite superior y como límite inferior. Va a haber una diferencia según los textos que voy a aclarar. Comenzamos con el límite superior. El límite superior vamos a tener, como vemos acá, el borde inferior de la mandíbula, borde posterior, recuerdan que esto se llamaba rama, ¿sí? Borde posterior de la rama de la mandíbula y un plano que pasa, acá tenemos una articulación, la articulación temporomandibular. Bueno, hay un plano que une la articulación temporomandibular, de allí me voy hacia atrás, protuberancia occipital externa. Ese es el límite superior. En algunos textos hay una diferencia con respecto a este límite, que esta liñita la ponen más abajo, a la altura de la apófisis mastoides. Entonces dice apófisis mastoides, y acá hay unas líneas en el occipital que se dice línea occipital o línea nucal, ¿sí? Pero toman esta liñita, ¿ven? La bajan y la ponen a la altura de la apófisis mastoides. Entonces me quedaría así, ¿ven? Ahí, ahí, y acá iría para atrás. Según los textos, esa es la diferencia que pueden encontrar. Mantenemos borde inferior de la mandíbula, borde posterior de la rama de la mandíbula, y después se puede decir un plano que une la articulación temporomandibular con la protuberancia occipital externa, o directamente un plano que pasa por la apófisis mastoides. Ahí, según los textos de anatomía, pueden encontrar esa pequeña diferencia. Por eso hago la aclaración. El límite inferior, ahí no, están todos de acuerdo, no tenemos ninguna duda. Vamos a tener, aquí tenemos el esternón, el borde superior, esta partecita del esternón es el manubrio. Entonces tenemos el borde superior del manubrio del esternón, el borde superior de la clavícula, y acá tenemos una articulación, recuerdan allá lejos y en el tiempo, complejo articular del hombro, articulación acromioclavicular, un plano que pasa por la articulación acromioclavicular. Acá todos los textos dicen lo mismo, no hay diferencias. Entonces, borde superior del esternón, recuerdan que es el manubrio, eso lo vamos a ver la semana que viene, las partes del esternón, manubrio del esternón, borde superior de la clavícula y un plano que pasa por esta articulación, que era el acromioclavicular. Acá arriba recuerden esa pequeña diferencia que algunos no toman este plano, sino que lo bajan a la altura de la apófisis mastoides. Esa sería la diferencia que pueden encontrar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver los músculos del cuello. Ahí tenemos varios músculos que se dividen en tres regiones. Región anterior, región lateral y región posterior. La región posterior no la vamos a dar porque ya se dio cuando vimos los músculos del dorso. Eran los músculos suboccipitales, los rectos posteriores, los oblicuos. Esos son los que corresponden a la región posterior. Cualquier cosita los repasan de esa clase, ¿sí? Esos eran región posterior de cuello. Músculos suboccipitales, donde había un triangulito, ¿recuerdan? Cualquier cosa, eso lo repasan ahí. Así que vamos a dedicarnos a región anterior y región lateral, porque tenemos para entretenernos ya con las otras dos regiones. Vamos a comenzar con la región anterior. En la región anterior va a estar formada por los músculos supra e infraioideos. Obviamente ese nombre tiene que ver con ese pequeño huesito que tenemos en la región anterior del cuello, que es el dioides. Todos van a insertarse en él. Entonces, supraioideos e infraioideos. Y ya en la profundidad de la región, estos tienen una ubicación más superficial, ¿sí? Y ya más en la profundidad de la región anterior del cuello, los músculos prevertebrales. Ya el nombre lo dice, prevertebrales, como ahora vamos a repasar la gran mayoría por delante de los cuerpos vertebrales.
Así está conformada la región anterior. Pues hay que hacer como empezar a ordenar como un mapita en nuestra cabeza. Vamos a comenzar con estos músculos. Acá tenemos una imagen, ¿ven? Ahí está la región del cuello, el dioides. Entonces estos van a ser los músculos suprayoideos y estos los infrayoideos. Suenan todos medio a trabalengua, porque sacando el digástrico todos terminan con la palabrita yoideo. Entonces suena medio, todo suena un tanto más como difícil, ¿sí? Vamos a ir viéndolos de a poquito, vamos a organizarnos. El huesito yoides, tengan presente que está en la región anterior del cuello, se ubica en la región anterior del cuello. La altura vertebral está a la altura de C3, ahí tenemos C1, C2, C3, está a la altura de C3, y como ya sabemos, es el único hueso del cuerpo humano que no articula con ningún otro hueso. ¿Qué lo mantiene en posición? ¿Qué lo mantiene en posición? Los músculos y ligamentos que se insertan en él, ¿sí? Entonces, ahí ponemos dónde se ubica, a qué altura vertebral está. En algunos textos ponen C4, en vez de C3 ponen C4. También ahí puede haber una mínima diferencia. Pero lo más relevante es eso, esta característica de que no articula con ninguno. ¿Qué lo mantiene en posición? Los músculos y ligamentos que se insertan en él. Bueno, comenzamos con los suprayoideos. Suprayoideos. Hay dos que ya las conocemos de la clase pasada. El digástrico y el miloioideo. Eso lo vimos la semana pasada, que tenían una función con respecto a la mandíbula. ¿Qué hacían? Perfecto, descendían la mandíbula. Descendían la mandíbula. Muy bien. Suprayoideos, independientemente de que digástrico y miloioideo participan en la masticación descendiendo la mandíbula, suprayoideos, el nombre me los dice, me van a elevar el dioides, elevan el dioides. Suprayoideos elevan el dioides. ¿Y qué importancia tiene que elevan el dioides? Bueno, eso es importante en el momento cuando tragamos, lo que se llama deglución. ¿En portugués igual? ¿Deglución? Sí. Cuando yo trago. Sí. ¿Igual? Perfecto, así nos entendemos todos. Bárbaro. Deglución, o sea, al tragar y al hablar. Cuando hablamos también el dioides asciende. Entonces, suprayoideos van a ascender el dioides, ascienden durante la deglución, asciende mientras hablamos, y digástrico y miloioideo, como otra función complementaria, participan en la masticación descendiendo la mandíbula. Va a aparecer después todo escrito. Vamos ubicándolos, vamos a ver dónde se insertan. Muy bien, acá tenemos, en esta vista, podemos ver bien. El digástrico es fácil de reconocer porque recuerden que tiene dos vientres. Este es el que ya conocíamos, el vientre anterior. Se insertaba, ¿recuerdan? En el cuerpo de la mandíbula, en una pequeña depresión que encontrábamos en la cara interna de la mandíbula, que se llamaba fosita digástrica. Ahí se inserta el vientre anterior. Cuerpo de la mandíbula, si se acuerdan fosita digástrica, mejor. Si no, cuerpo de la mandíbula. De allí el vientre anterior se dirige hacia atrás, y en la unión con el vientre posterior hay un pequeño, vamos a tener un pequeño tendón que está envuelto, fíjense, está envuelto como por una lámina fibrosa, y a través de esa lámina fibrosa se inserta, como ven, en el dioides. ¿Ven? Ahí está el tendoncito del digástrico, está envuelto por esa lámina fibrosa, y la lámina fibrosa se inserta en el dioides. De ahí se dirige hacia atrás, este va a ser el vientre posterior, que no se inserta en la apófisis mastoides, sino que se inserta por detrás de la apófisis mastoides. Si recuerdan la clase de cráneo, cuando vimos exobase, detrás de la apófisis mastoides había una línea bien marcada que se llamaba ranura digástrica o escotadura mastoidea. Esa va a ser la inserción del vientre posterior. Repasamos entonces. Vientre anterior, cuerpo de la mandíbula, en la fosita digástrica. Vientre posterior, en la llamada ranura digástrica
o escotadura mastoidea ubicada por detrás de la apófisis mastoides. ¿Ven? Fíjense, ven que no está insertada la apófisis mastoides, sino ahí se ve claramente que queda por detrás. Entre ambos vientres, un tendoncito intermedio envuelto por esta lámina fibrosa, y es esa lámina fibrosa la que se inserta en el ioides. Ese es el digástrico. Muy bien. Luego tenemos el estilo ioideo. Estilo, ahí ya me está diciendo estilo, ¿a qué me suena? A esta apófisis, recuerdan que pertenecía al temporal, que era la apófisis estiloides. Entonces, de la apófisis estiloides al ioides. Un detalle, que acá se ve muy bien. Fíjense que se abre, el vientre, perdón, el estiloioideo se abre, como si fueran dos pequeños fascículos, para dar paso justamente al vientre posterior del digástrico. ¿Ven? ¿Ven cómo está ahí abierto en dos fascículos? Bueno, el vientre posterior del digástrico pasa entre esos dos fascículos del estiloioideo. Estiloioideo, fácil. Apófisis estiloides, ioides. ¿Sí? Después, este que veíamos por detrás del vientre anterior del digástrico, ese es el miloioideo. ¿Recuerdan? Vientre anterior y miloioideo, los que llevaban, los que producían el descenso de la mandíbula. Vamos a verlos en otra imagen. Acá volvemos a verlos, ¿ven? Ahí volvemos a ver el digástrico con sus dos vientres. Ahí volvemos a ver el estiloioideo, como le dijimos recién, separadito en dos fascículos para dar paso al tendoncito intermedio y al vientre posterior del digástrico. Y este que vemos aquí abajo, ese es el miloioideo. El miloioideo también se inserta en el cuerpo de la mandíbula, pero si recordamos cuando hablamos de mandíbula, había justamente en la cara interna del cuerpo de la mandíbula una línea que se llamaba línea miloioidea. Esa va a ser exactamente la inserción. Acá se ve perfecto. Ahí tienen. Este es un miloioideo, este es el otro miloioideo. Son todos pares, ¿verdad? Son todos huesos pares. Todos músculos pares. Ahí tenemos la inserción. Cuerpo de la mandíbula, cara interna. Justamente esto se llamaba línea miloioidea. Eso es un detalle. ¿No se acuerdan? Cuerpo de la mandíbula. De ahí nos dirigimos hacia atrás al ioides. Miloioideo, cuerpo de la mandíbula, entre paréntesis, línea miloioidea, al ioides. Este es el músculo que forma, imagínense que acá estamos dentro de la boca, el piso de la boca por excelencia. El piso de la boca es miloioideo. Por encima del miloioideo tenemos el último de los musculitos que se llama genioideo. Geni porque se inserta, recuerdan también, en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, teníamos las llamadas apófisis geni o espinas mentonianas. A mí me gusta un poco más lo de apófisis geni porque nos recuerda que ahí se insertan músculos que comienzan con esa palabrita. En las apófisis geni inferiores se inserta justamente el genioideo. Cuerpo de la mandíbula también, apófisis geni inferiores, puntualmente, y de allí hacia atrás al ioides. Miloioideo y genioideo forman el piso de la boca, principalmente el miloioideo. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Repito algo, alguna inserción, ¿no? ¿Todo ok? No, está ok. Perfecto. Muy bien. Inervación. Ojo con eso. Los dos que recuerdan que los músculos de la masticación, todos los inervaba el nervio mandibular. Entonces, los dos músculos que tienen que ver con la masticación van a estar inervados por el nervio mandibular. Del digástrico, solo el vientre anterior. Solo el vientre anterior, el nervio mandibular. El vientre posterior es el facial. Ojo con eso, mandibular son solamente los dos que tienen que ver con la masticación. Vientre anterior del digástrico, ¿y cuál va a ser el otro? El miloioideo. El vientre posterior es el facial. Acá ya les había dicho las funciones. Todos los supraioideos elevan el ioides al hablar, al tragar, al deglutir, y el vientre anterior participa en la masticación descendiendo a la mandíbula.
El estiloioideo lo inerva también el facial. Vientre posterior de digástrico. Y estiloioideo facial. Función, ya la dijimos. Miloioideo participa en la masticación, entonces, nervio mandibular. Función, la misma de los supraioideos, más la de descender la mandíbula. Y no se olviden, forma el piso de la boca. Profe, ¿te molesta volver uma pantalla? Muchas gracias. Nos queda el último entonces, el genioideo, que este lo inerva el hipogloso. Así que miren, en 4 musculitos tenemos trigémino, tenemos facial y tenemos hipogloso. ¿Estamos? Nos vamos ahora a los músculos infraioideos. Vamos a tener unos que están en un plano más superficial y otros que están en un plano un poco más profundo. Esternoioideo, ya ahí el nombre me lo dice, va a ir del esternalioides. Homo sin H, ¿por qué? Porque homo es de omóplato, de escápula. De ahí viene este homo, de omóplato. Entre paréntesis, escápula, nosotros lo utilizamos más. Y después estos esternotiroideo y tiroioideo. Este tiro no tiene que ver obviamente con la glándula tiroides, sino tiene que ver con el cartílago tiroides, que es un cartílago de la laringe. Así que esa palabrita tiroideo, tiro, no se confundan con la glándula, sino que se refiere al cartílago tiroides. Este cartílago que todos podemos tocar, el que tiene la famosa nuez de Adán, que es mucho más marcada en los varones, ese es el cartílago tiroides. Profe, ese esternoioideo, ¿yo puedo decir esternocleidoioideo? Sí, se puede. Sí, porque tiene, no se usa mucho, pero sí se puede decir porque se inserta en el esternón y tiene unas fibritas en la extremidad interna de la clavícula. Ok, Sí, profe. es correcto también. Gracias. No se usa mucho, pero es correcto, sí. ¿Vamos? Profe, Muy bien. Los sí, escucho. Este tiroide siempre, no tiene Espere que me hablan dos al mismo tiempo. Este tiroideo no tiene en hombres, ¿no? Si tienen otro nombre, no. No, se tiene en hombres, en meninos, en los hombres. los hombres. No Si tiene. tienen nombre propio. Los varones. Los varones. Los varones. Ah, no, hablaba del cartílago. Yo les dije que era más grande. El cartílago tiroides es el que nos tocamos acá en el cuellito. Yo les decía que es el que tiene la nuez de Adán, que es mucho más marcado en los varones. Nosotras también tenemos ese cartílago. Ah, sí. No, ese cartílago, todos, es un cartílago de la laringe. Lo que pasa es que en los varones es más marcado, es más grande, y es nada más. Pero no, nosotras también tenemos cartílago. Ah, sí, gracias. profe, Sí. y este nombre cartílago tiroide, ¿no hay nada que ver con la glándula tiroide? Bueno, está cerquita, está muy cerquita. Si vos mirás las imágenes... Es solo porque está cerquita, pero no hay... Está muy, claro, están ahí están muy pegaditas. La glándula tiroides está acá también en la región anterior del cuello, la ubicación es muy cerca uno de otro. Pero no quiero que se confundan, cuando hablamos del músculo es porque se inserta en el cartílago tiroides, no en la glándula. Para que no se haga el lío. Y el cartílago tiroides no hace ninguna función en la tiroides. En la glándula ninguna. Ninguna, solo para proteger la laringe. Escucha mi clase de cuello visceral y tendrás más datos. Sí. Bueno, músculos infraioideos. Los músculos infraioideos, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer los 4 va a ser descender el ioides. Ya se había elevado, vimos que antes, durante la deglución y el habla, se había elevado. Obviamente los mismos músculos que lo subieron no lo pueden bajar, como les digo siempre, ningún músculo puede hacer la función opuesta. Entonces los infraioideos van a descender el ioides.
Y los que se insertan en el cartílago tiroides van a tener una función aparte. Tenemos entonces, acá podemos ver, infraioideos. El primero de estos, el esternoioideo. El esternoioideo se va a insertar en el esternón. Puntualmente, esto que estamos viendo es el manubrio del esternón, ¿sí? Se va a insertar el esternoioideo en el manubrio del esternón, y como alguien me preguntaba recién, tiene unas fibritas que se insertan en la extremidad interna de la clavícula. Por eso, antes se le decía esternocleidoioideo, ahora cayó un poco en desuso. De ahí va a ir al ioides. Luego tenemos el homoioideo. El homoioideo también tiene dos vientres, como el digástrico. En este caso, un vientre superior y un vientre inferior, unidos también por un tendoncito intermedio. El vientre superior, como pueden ver aquí en la imagen, se inserta en el dioides. El vientre superior se inserta en el dioides. El vientre inferior va a ir al omóplato, a la escápula, puntualmente a su borde superior. Esa es la inserción del homoioideo. Entonces, el vientre superior, hueso ioides. El vientre inferior, al omóplato, a la escápula, al borde superior. Esos son los del primer plano. Fíjense que quiero ver los de abajo y no los veo bien. Entonces, los retiramos y en esta otra mitad vemos los del plano más profundo. Esternotiroideo, manubrio del esternón también, cartílago tiroides. Ahí lo tienen. Ese es el cartílago tiroides. Esto más sobresaliente, que está a nivel de la línea media, es lo que se llama, nombre anatómico, prominencia laringea. Nombre popular, nuez de Adán. Ese es el cartílago tiroides. Entonces, esternotiroideo, manubrio del esternón, cartílago tiroides, tiroioideo, cartílago tiroides, hueso ioides. El nombre del músculo me dice la inserción, así que no resulta demasiado difícil. Recuerden que estos están en un plano más superficial y los que se insertan en el cartílago tiroides están en un plano más profundo. Aquí los volvemos a ver. Aquí, acá en esta imagen lo podés ver. A ver, ahí Tarciso, vos que me preguntabas. ¿Ves? Ahí tenés la glándula tiroides y ahí está el cartílago tiroides. ¿Ven? Están cerquita, pero no. No es que está apoyadita encima, nada. Bueno, ahí volvemos a ver, miren. Acá tenemos otra vez los supraioideos. ¿Recuerdan? Vientre anterior del digástrico, vientre posterior, estiloioideo, y ese que vemos formando el piso de la boca, el miloioideo. El genioideo me queda más dentro de la boca. Para verlo tendría que cortar el miloioideo. En esta imagen no lo puedo ver. Infraioideos, entonces, este que vimos acá. Esternoioideo, esternoioideo, este. Manubrio del esternón, un poquito de clavícula, ioides. Homoioideo con los dos vientres. Vientre superior, como dijimos, insertándose en el ioides, un tendoncito intermedio, y el vientre inferior al borde superior del omóplato o escápula. Plano superficial. Plano profundo, ven que acá cortamos, si no, no puedo ver nada. Esternotiroideo, cartílago tiroides, esternotiroideo. Y este chiquitín, tiroioideo. Muy bien, como les dije, todos estos músculos descienden el ioides, ya se había elevado al tragar, al hablar, entonces los infraioideos lo descienden. Estos músculos van a estar inervados, 3 de los 4, por el asa cervical o del hipogloso. Después les voy a contar cómo se forma. Asa cervical o del hipogloso. Ahí participa el plexo cervical, ahora en breve después les voy a contar. Ese es entonces esternoioideo. Homoioideo, también inervado por el asa cervical o del hipogloso. Acá pueden ver, ¿ven?
coloreaditos en estas imágenes cadavéricas en violeta. Ahí pueden ver. ¿Ven? Vientre superior al dioides, vientre inferior, llega a la escápula. Acá tienen un primer plano, miren qué bien se ve. Como yo les digo, no estudien solo mirando dibujitos, vean imágenes cadavéricas. Un paciente no es un dibujo. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Vientre superior, ahí está el dioides, vientre superior, y el vientre inferior dirigiéndose hacia la escápula. Estos dos descienden el dioides. Los dos inervados, estos del plano superficial, por el asa cervical. Plano más profundo, esternotiroideo. Estos van a descender el dioides, pero descienden también la laringe. Los dos que se insertan en el cartílago tiroides también tienen como función, descienden el dioides, pero le agregamos descender la laringe. Este también está inervado por el asa cervical. Entonces, los dos del plano superficial más el esternotiroideo, inervados por el asa cervical o del hipogloso. Nos queda el último, el chiquitito, el tiroideo. Primero les muestro el asa cervical. El asa cervical va a estar formado. Este nerviecito que ven ahí, ese es el hipogloso. Bueno, el hipogloso nos va a dar una ramita, una rama que desciende. Y del otro lado tengo el plexo cervical. El plexo cervical me va a dar otra ramita que desciende. Y se unen. Entonces, el asa cervical lo forma una rama descendente del nervio hipogloso, y ahí está medio escondida, una rama descendente del plexo cervical. Y se unen. Eso se le dice asa. ¿Ven como el asa cuando uno agarra una taza, la manija de la taza es una asa? Bueno, por eso le pusieron ese nombre. ¿Sobre quién está? ¿Qué estructura estoy viendo acá? Esto es una estructura vascular. Esta es la vena yugular interna. ¿Sí? Entonces ahí tienen quién forma el asa cervical. Inerva entonces los músculos infraioideos, con la excepción de ¿cuál? Tiroideo. Linda pregunta para el examen, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes músculos infraioideos no está inervado por el asa cervical? La respuesta va a ser el tiroideo. Acá volvemos a ver otra imagen. Ahí la tienen completita. Miren, ahí está la vena yugular interna. Vena yugular interna, y ahí tienen el asa del hipogloso. Esta es la rama descendente del hipogloso, esta es la rama descendente del plexo cervical. ¿Sí? ¿Estamos? Sim, profe, buenísima imagen. Y hay que buscar, todo con dibujitos, no se puede enseñar anatomía mostrando siempre dibujos, hay que mostrar imágenes reales. Tenemos entonces el hipogloso inerval tiroideo. Eso remárquenlo bien. Músculos infraioideos, todos inervados por el asa cervical o del hipogloso. El nombre que más se utiliza ahora es asa cervical. La excepción es el tiroideo, inervado directamente por el nervio hipogloso. Profe, consegue dar de cara a esta imagen, por favor? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, hemos visto entonces supraioideos, infraioideos. Nos queda de la región anterior los prevertebrales. Músculos que están en la profundidad, imposibles de ver en un preparado cadavérico, porque hay que destruir, hay que sacar toda la parte que está por encima, entonces eso nunca se hace. Y ahí casi nos queda solamente la imagen de los dibujos. Vamos a tener estos dos que se llaman largo. Largo de la cabeza, largo de la cabeza, largo del cuello. Largo de la cabeza y largo del cuello. Y este que llamamos recto anterior. Este que es el recto anterior.
Esos son los 3 músculos prevertebrales de la región anterior del cuello. Largo de la cabeza, largo del cuello, y este chiquitín que es el recto anterior. Ahí los tenemos. ¿Dónde se van a estar insertando? Acá les pongo el cuadrito para tener una idea. El largo de la cabeza se está insertando, ¿recuerdan el huesito occipital, lo que llamábamos la porción basilar? ¿De acuerdo? Donde estaba apoyadita la protuberancia. Entonces se inserta ahí en lo que llamamos porción basilar del huesito occipital y se dirige hacia afuera, como ahí podemos ver, a las apófisis transversas, puntualmente entre C3 y C6. Por lo menos tener una idea. Bueno, se inserta en el hueso occipital, por lo menos, si no me acuerdo, apófisis basilar, y de ahí a las apófisis transversas C3, C6. El largo del cuello, obviamente, le hace honor a su nombre, bien larguito. Acá podemos ver que se está insertando, ¿dónde? En los cuerpos vertebrales directamente. Por eso prevertebrales, delante de las vértebras, ¿ven? Largo del cuello. Cuerpos vertebrales, miren, arrancamos en C1 y llegamos a T3. Se inserta a lo largo de todas las vértebras cervicales y las 3 primeras torácicas. ¿Y de ahí a dónde se va? Y ahí que estamos viendo, apófisis transversas. Lo mismo, C3, C6. Una idea. Yo no creo que nadie les pregunte tan puntual, pero por lo menos tener una idea. El pequeñito, recto anterior de la cabeza, se está insertando también, perdón, estoy marcando mal, este chiquitito que está acá, se está insertando en la porción basilar del occipital, y ¿a dónde viene? A la apófisis transversa, ¿de dónde? Del atlas. Apófisis basilar del occipital, es, al atlas. Estos están inervados todos por plexo cervical profundo. Después en la clase de la tarde les voy a contar un poco más de este plexo cervical profundo. La función principal son flexores, flexionan el cuello, flexionan la cabeza, y el largo del cuello decimos que es rotador contralateral. Siempre que dice contralateral, ¿qué significa? Lo mismo pasa con el esternocleidomastoideo, que yo giro mi cabeza hacia la derecha y se contrae el músculo del lado opuesto. Por eso contralateral. Esto es todo región anterior. Nos vamos a región lateral. Ahí tenemos varios músculos. Algunos ya los conocemos. Y los nombramos de superficial a profundo. Superficial. ¿Puede volver la imagen anterior y achicarla? ¿Esta misma? La anterior que se corta abajo. Gracias. Muy bien. Esta se las explico por las dudas. Entonces, de superficial a profundo. En el plano más superficial, recuerdan, lo vimos la semana pasada, el platisma cutáneo del cuello está ubicado bien debajo de la piel y de lo que es la grasita del cuello, el tejido celular subcutáneo. Ese es el más superficial. El poderoso esternocleidomastoideo, el músculo guía de esta región, esternocleidomastoideo, músculo del cuello por excelencia, es el que me va a dividir todas las regiones de cuello que tenemos que ver después. Los músculos escalenos, muy importante lo que transcurre por delante y por detrás de estos músculos. Los músculos escalenos son 3, anterior, medio y posterior. Y ya en la profundidad tenemos los intertransversos del cuello, que lo vimos para músculos de dorso, y el recto lateral de la cabeza. Recién vimos recto anterior, bueno, un poquito más afuera, el recto lateral. Esos son entonces los músculos de la región lateral del cuello. El primero de ellos, ya lo vimos entonces la semana pasada, recuerden, ubicación superficial, como habíamos dicho, las fibras se entrelazaban con los músculos de la mímica del mentón y llevaban las comisuras labiales hacia abajo, por eso se lo consideraba un músculo de la mímica. Lo utilizábamos también para poner cara triste. Ahí tenemos esto es terriblemente difícil, tratar de ir sacando la grasa e ir
disecando este músculo es terrible. Pero miren, ahí para que lo vean que existe. Ahí lo tienen, ahí está el platisma. ¿Ven? ¿Ven cómo se inserta ahí en el mentón? Entonces lleva las comisuras hacia abajo y ponemos cara triste. ¿Quién lo va a inervar? Obviamente, músculo de la mímica, el séptimo par, el facial. Este músculo, no puedo dejar de conocerlo, el esternocleidomastoideo. El nombre me dice dónde se inserta. Fíjense que tenemos un fascículo o cabeza que se dirige al esternón, puntualmente al manubrio del esternón, un fascículo o cabeza que viene a la clavícula, y la otra inserción en la apófisis mastoides. Esterno, esternón, cleido, clavícula, mastoideo, apófisis mastoide. Músculo guía de la región. No me lo puedo olvidar. Un músculo poderoso. Este lo inervaba un par craneano. ¿Cuál era él? 11. El 11, muy bien. El espinal o accesorio. Va a tener una colaboración también, pero la inervación principal. Función, fíjense. Clásicamente, cuando giramos la cabeza, ahí se marca bien. ¿Por qué? Porque una de sus funciones principales es ser, como les decía antes, rotador contralateral. Fíjense que está girando la cabeza hacia la derecha y el músculo que se contrae es el opuesto. Eso es rotador contralateral. Si fuera del mismo lado, diríamos homolateral. Como es del contrario, es contralateral. Yo giro la cabeza hacia la derecha, se contrae el esternocleidomastoideo del lado izquierdo, del lado contrario. Pero no es la única función esa, Aquí lo podemos ver, no tenemos dudas, acá vemos claramente inserciones, manubrio del esternón, extremidad interna de la clavícula, apófisis mastoides del temporal. Acá tenemos entonces, como les decía, si se contrae uno solo, tenemos rotación contralateral, lo que les decía recién, e inclinación lateral, como si me doliera el oído y me lo apoyo en el hombro. Eso es inclinación lateral. En este caso sí es del mismo lado. Yo estoy utilizando el esternocleidomastoideo de este lado. Ahora, si yo giro hacia el lado contrario, ¿sí? Giro mi cabeza hacia la izquierda, contraigo el del lado derecho. ¿Está? Ahora, si se contraen los dos esternocleidomastoideos juntos, flexiona columna cervical inferior, la parte más inferior del cuello. Inervación, como bien me dijeron, el par número 11, y colabora el plexo cervical profundo. ¿Vamos? Los escalenos. Escalenos les dije que son 3. Sí. ¿Podrás volver una...? Perdón, No, está bien. La clase es para ustedes. Listo. Gracias. Muy bien. Estos son músculos inspiratorios. Para que un músculo participe en la respiración, nos adelantamos algo ya la semana que viene. ¿Dónde se tiene que insertar siempre? En las costillas. Los escalenos, como ahora vamos a ver, hay 2 que se insertan en la primera costilla, 1 que se va a insertar en la segunda. Entonces, función, músculos inspiratorios. Elevan las 2 primeras costillas. Y entonces, ¿con el cuello qué tiene que ver? Bueno, los veo en el cuello, y con respecto al cuello lo mismo, inclinación lateral. Me duele el oído y me lo apoyo en el hombro. Eso es inclinación lateral. Como les dije recién, el anterior y el medio, inserción distal, primera costilla. El posterior, segunda costilla. Proximalmente, estamos en cuello, vértebras cervicales, puntualmente apófisis transversas, C3, C7. Pero acá es importante recordar la distal. Ahí podemos verlos. ¿Ven? Ahí están los escalenos. ¿Ven que ahí vemos las inserciones en las apófisis transversas? Escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. De este lado se ven muy bien las inserciones. Escaleno anterior y medio, primera costilla. Escaleno posterior, segunda costilla.
Y muy importante, fíjense, acá veo venas, nervios, muy importante las relaciones de los músculos escalenos que tengo que recordar bien. ¿Quién los va a inervar? Plexo cervical profundo. Acá estamos viendo el anterior y el medio. Plexo cervical profundo. Muy bien, detalle, subrayado, no puedo dejar de conocer esto. Sobre el escaleno anterior tenemos este nervio que nace del plexo cervical, después a la tarde les voy a contar un poco más, que nace del plexo cervical y se llama nervio frénico, que va a dirigirse al diafragma, es la inervación principal del músculo diafragma, ese tabique músculo tendinoso que nos separa el tórax del abdomen. Entonces, sobre el escaleno anterior, ahí podemos ver el nervio frénico. ¿De dónde viene el nervio frénico? Del plexo cervical. Y por delante del escaleno anterior vemos la vena subclavia, que a la tarde también les voy a hablar un poco con más detalle. Eso es sobre el escaleno. Entre escaleno anterior y escaleno medio tengo la arteria subclavia, principal irrigación en el cuello, porque está la carótida externa, pero para el cuello me da una ramita sola. La principal irrigación del cuello es la arteria subclavia, que ahí la vemos. Está entre el escaleno anterior y el medio, y si recordamos el plexo braquial, recuerdan que decíamos, los troncos o troncos primarios estaban en el cuello, los troncos secundarios o fascículos y ramas terminales estaban en la axila. Bueno, ¿dónde están ubicados los troncos o troncos primarios del plexo braquial en el cuello? Esta es la respuesta, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Eso se conoce, como les puse acá abajo, con el nombre de hiato interescalénico anterior. Hiato interescalénico anterior. Acá se ve muy bien. ¿Puede achicar a imagen, por favor? Si tiene... Gracias. Acá podemos ver en esta imagen cadavérica, fíjense, este es el escaleno anterior, el que vemos pintadito de amarillo es el nervio frénico. Están haciendo, ahí ven del plexo cervical, está sobre el escaleno anterior. Y acá estamos viendo esto que ven acá, sobre el escaleno anterior, ¿qué es? Esta es la vena subclavia. Entre escaleno anterior y medio, tenemos la arteria subclavia, ven que está por detrás del músculo, esta es la arteria subclavia, y ahí tienen los troncos o troncos primarios del plexo braquial. Y entre el escaleno medio y posterior no hay nada, sí hay un nerviecito que no nos interesa demasiado, pero igual se los voy a nombrar. Ahí vuelven a tener la misma imagen de perfil. ¿Ven? Sobre escaleno anterior, frénico y vena subclavia. Entre escaleno anterior y medio, arteria subclavia y troncos del plexo braquial, y este que les decía, entre escaleno medio y posterior, tenemos este nerviecito, que es el que inerva a este músculo del tórax, que es el serrato anterior, este que ven ahí. Eso es lo que encontramos entre escaleno medio y posterior. Es lo menos importante de todo. Esto es muy importante, esto menos. Pero acá pueden ver, de perfil, ahí tienen todo. Sépanlo muy bien esto, Entonces vimos platisma, vimos esternocleidomastoideo, vimos los escalenos. Me queda, por último, recuerdan que unos ya los vimos en dorso, el pequeño, ahora sí, recto lateral de la cabeza. Antes habíamos visto el recto anterior, pero eso pertenecía a la región anterior del cuello. En esta región lateral nos queda este pequeñito músculo, que es el recto lateral, que se inserta, ahí vemos, en el huesito occipital y viene al atlas. Del occipital al atlas. Lo mismo que hacía el recto anterior, es flexor de la cabeza y está inervado por plexo cervical profundo. Los explico ahí por las dudas. Y con esto entonces terminamos los músculos del cuello. Vieron que son unos cuantos, pero bueno, se los he dado despacito, hemos visto todo. Y como esto no es de lo más entretenido,
vamos a hacer una pausa musical. Muy bueno. No tiene música. Profe, Es muy difícil. Muy bien, salió con música todo, bailaba Michael Jackson, Thriller, ¿sí? hay música. Solamente No, el tuyo no, pero el resto no No se escuchó con la escucha. música. No, profe, la música No no se sale. escucha, profe. Ay, pero sin Escucha, música no tiene escucha. gracia. Pero bueno, Pero imagina que Una pausa bueno, musical. era sin Thriller de música. Michael De Jackson. nuevo, profe. Pero que la estaba, tanto que lo busqué para entretenerlos un poco. Bueno, Michael Jackson, profe. ¿eh? Foi Michael Jackson. Ay, no La entendí. música. Michael Jackson, no sé cómo habla. Claro, Thriller, Michael Jackson era la música, pero si no, no tiene, sin música no tiene, no es el mismo impacto. Bueno, No, a la no, próxima. no. Bueno, vamos entonces a regiones topográficas del cuello, entonces. Acá vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo. Ese va a ser el que nos va a ir separando las diferentes regiones, ¿sí? El cuello tiene 4 regiones. Una región va a ser la del músculo esternocleidomastoideo, y luego vamos a tener una región cervical anterior, cervical lateral y cervical posterior. 4 regiones. Entonces, región esternocleidomastoidea, obviamente delimitada por este músculo. La región cervical anterior, que nos vamos a complicar un poquito, ¿por qué? Porque está subdividida en 4 triángulos. La región cervical anterior se va a dividir en 4 triángulos. Vamos a tener el submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular. La región cervical anterior va a tener 4 triángulos. Esto síganme a mí porque en el texto se vuelven locos. Una región cervical lateral, conocida como fosa supraclavicular mayor, y una región cervical posterior. Ahí tenemos las regiones topográficas del cuello. ¿Sí? Pode ativar a imagem, prof? ¿Que la chique? Sim. Profe, Sí. Gracias, profe. yo no entiendo por qué el movimiento del esternocleidomastoideo es contralateral. Yo intento entender, pero no... Y si vos girás la cabeza hacia allá, fíjate que se pone tirante el músculo del lado contrario. Si vos tocas de este lado, no. Vos girás la cabeza y mira, se pone como una piedra el músculo. Sí, sí, pero... Estás Para, contrayendo uno solo. Si contraes el del mismo lado, se usa si vos lo inclinás. Si haces la rotación, es el otro, el contrario. Pero si el músculo no contrae, yo no... Si vos contraes, si inclinás la cabeza, contraes el del mismo lado. Al rotar la cabeza, se contrae el del lado contrario. Bueno, ¿seguimos? Sí. Nos vamos a esta región, esternocleidomastoidea, ¿sí? Este es fácil. ¿Por qué? Límite anterior, borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí tenés la respuesta. Mira, está girando la cabeza para el otro lado, mira el músculo que se contrae. No serviría solo como inclinador nada más, no como rotador. Bueno, límite anterior, borde anterior del esternocleidomastoideo. Límite posterior, el borde posterior. ¿Ven? Borde anterior, borde posterior. Y en la profundidad llegamos hasta el plano prevertebral. Lo pintamos. Ahí pintamos entonces esta región. Es fácil. Borde anterior del músculo, borde posterior y en la profundidad hasta el plano prevertebral. ¿Qué contiene? Músculo guía de la región.
La vena yugular externa, a la tarde les voy a hablar más bien por dónde pasa. Vena yugular externa. Voy a tener ramas del plexo cervical superficial, el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Alguna pregunta que se hacía durante el práctico? Bueno, a ver, buscame en aquel cuello el paquete vasculonervioso. Si el alumno no levantaba el esternocleidomastoideo, significa que no tenía la menor idea de dónde ir a buscarlo. Por eso músculo guía de la región del cuello. Levanto el esternocleidomastoideo y por abajo está el famoso paquete vasculonervioso. Y tenemos linfáticos, la llamada cadena linfática yugular interna. Eso es lo que contiene esta región. ¿Sí? Lo último que dice es cadena linfática yugular interna. Abajo no hay nada, les digo por las dudas en la imagen, ahí no hay más nada. Tranquilo, profe. Ahí tenemos, paquete vasculonervioso del cuello. Fíjense que ahí cortamos el esternocleidomastoideo. Ahí lo cortamos. Si no, no lo puedo ver. ¿Quién forma el paquete vasculonervioso del cuello? Bueno, la vena no tenemos duda, es la vena yugular interna. El nervio es el décimo par, el nervio vago. Y con la arteria hay que hacer una aclaración. Si es el sector inferior del cuello, la arteria que lo forma es la carótida común. Si es el sector superior del cuello, ojo con esto, es la carótida interna. La carótida que nos interesa en cuello es la carótida externa, que vamos a ver después, que hay que conocer todas las ramas, es carótida externa. Pero la que forma parte del paquete vasculonervioso es la interna, la que conocemos de neuro. Ojo con eso porque uno mete la pata, porque ahora nos olvidamos de carótida interna, no la nombramos más. Ahora es carótida común y carótida externa. Pero el paquete vasculonervioso del cuello, en el sector superior, es carótida interna. Eso destáquenlo, no se confunda, una pregunta tan tonta como quién forma el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, vena yugular interna, nervio vago. Lo que cambia un poquito es la arteria. En el sector inferior, carótida común. En el sector superior, carótida interna. Profe, ¿superior o anterior? La carótida interna. Carótida interna. Sí, pero ¿superior o anterior? ¿Cómo superior o anterior? No entiendo la pregunta. Había dicho anterior o superior, En el sector superior del cuello. Ah, sí, superior. Sí, en el sector inferior, carótida común. En el sector superior, carótida interna. No, porque estamos en región lateral. El paquete vasculonervioso está en la región lateral. Ah, sí, sí, claro. Gracias. Muy bien, entonces, acá hemos visto recién, ¿ven? Regiones cervicales, después vamos, ¿ven? Ahí está todo, después les voy a mostrar una al final a medida que vayamos viendo todo. Ahí está, la región del esternocleidomastoideo. Dijimos, borde anterior del músculo, borde posterior y en un plano profundo que llega al plano prevertebral. Un pequeño detalle. Fíjense que acá está pintadito de celeste. Hay como un pequeño triangulito que tiene nombre. Fosa supraclavicular menor. Y esto está en el músculo, sí, está entre las inserciones en el esternón y en la clavícula. Están ligeramente separaditos esos dos fascículos. Un fascículo viene al esternón, un fascículo viene a la clavícula. Bueno, en ese pequeño espacio, eso es la fosa supraclavicular menor. Pero hay que conocerla, ¿por qué? Porque por ahí, en ese pequeño espacio, vemos, si corremos un poquito y miramos, que por ahí pasa la vena yugular interna y la carótida común. Esa es la fosa supraclavicular menor. Como les dije, entre el fascículo del esternón y la clavícula, muy, muy chiquitita. Pero bueno, si yo lo separara un poquito, veo que justo atrás está pasando la yugular interna y carótida común. Un detalle, es tipo chisme, pero por las dudas. Pode cara la imagen, profe. Si está chiquitita, ¿ven? ¿Ve que ahí está pintado celeste? Bueno, ahí también. Muy bien. Nos vamos a esta región cervical anterior, que como les dije, se subdivide en 4 triángulos.
¿Cómo está delimitada esta región cervical anterior? Recuerden, el esternocleidomastoideo presente siempre, músculo guía de la región. Entonces, lateralmente, todo esto es región cervical anterior. A su vez la subdividimos en 4 triángulos. ¿Cómo está delimitada? Fíjense, lateralmente, borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí vemos muy bien. ¿Sí? Internamente tenemos esto le decimos la línea media del cuello. Línea media del cuello, límite interno, borde anterior del esternocleidomastoideo, límite externo, y hacia arriba, ¿qué tenemos? La mandíbula, borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Ahí se ve muy bien en el dibujito. Bueno, vamos a comenzar entonces con los triángulos. Fíjense, acá tenemos en esta región, ahí está. Todo esto es la región cervical anterior. 4 triángulos para saber. Tenemos, este es el submandibular. Obviamente, abajo de la mandíbula, submandibular. Bien abajo del mentón, en amarillito, submentoniano. En verde, triángulo carotidio. En violeta, triángulo muscular. Estos son entonces los 4 triángulos que conforman la región cervical anterior. Vamos a ir viendo cada uno, uno por uno. Comenzamos con el triángulo submandibular. Acá lo tenemos marcadito. Submandibular. Fíjense que acá coloreado en verde, ¿qué tengo? Los vientres del digástrico. Vientre anterior, ¿ven? Ahí está. Vientre anterior, ahí está sin pintar. Vientre anterior, vientre posterior. Acá los pintamos, así se ven mejor. Entonces, vientre anterior, vientre posterior y otra vez borde inferior de la mandíbula. Ese es el triángulo submandibular. Es lo que me queda entre vientre anterior y posterior del digástrico y la mandíbula. Ahí lo marcamos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, triángulo submandibular, vamos a tener una de las glándulas salivales, la glándula submandibular. Va a pasar el nervio hipogloso por ahí, va a estar pasando el nervio hipogloso, y el nervio del miloioideo, que es rama del nervio mandibular del trigémino, la arteria y la vena facial, y linfáticos. Glándula submandibular, nervio hipogloso, nervio del miloioideo, rama del nervio mandibular, la arteria y la vena facial. Ese es el triángulo submandibular. Ahí se los explico por las dudas. ¿Sí? Nos vamos al triángulo submentoniano, es chiquitito, ahí lo tenemos. Fíjense que acá, este está entre los vientres anteriores del digástrico, ¿ven? Este es vientre anterior, este es vientre anterior. Entonces, hacia afuera, límites lateral, vientre anterior del digástrico. Hacia arriba tengo un chiquitito de mandíbula y abajo que tengo el dioides. Por esto si no vemos el dibujo nos volvemos locos, no entiendo nada. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Entre los vientres anteriores del digástrico, arriba mandíbula, abajo el dioides. Ese es el submentoniano. Ahí tenemos la vena yugular anterior, una vena muy, muy finita, y tenemos linfáticos. Este no tengo nada abajo, este no lo achico porque no hay más nada, abajo no hay ningún texto, nada. Luego tenemos el triángulo carotidio, ahí lo tenemos, triángulo carotidio. Acá otra vez aparece el esternocleidomastoideo, va a ser el límite lateral, arriba, acá vamos a tener hacia arriba el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Ahí lo podemos ver bien, y límite interno, el homoioideo, el vientre superior, el que se insertaba en el huesito ioides. Entonces, esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo, vientre posterior del digástrico. Triángulo carotidio, ahí tenemos la carótida común,
con esa dilatación que era el seno carotidio. Después vamos a repasarlo un poquito a la tarde, el seno carotidio, la vena yugular interna, el vago y el asa cervical que hablamos hace un ratito. Triángulo carotidio. Hasta ahora de los tres que nombramos, el más importante. Carótida común con el seno carotidio, la vena yugular interna, el vago y el asa cervical. Profe, Sí, sí, sobre los trajetos de por donde salen los nervios y los contenidos, ¿va a hablar sobre la clase de la tarde? a la tarde voy a hablar de ¿Dónde vasos, va de nervios. castetos, vasos de nervios? Todo eso va a la tarde. Sí. No, si no es Gracias. imposible. Sí, El viernes Imposible. también, ¿no, profe? ¿Cómo? El viernes también. ¿Hablará sobre eso? Sí, las que doy en el Zoom las repito. La única que no repito es esta de ahora. Dale. Los otros Zoom siempre es la misma. Sí. Muy Profe. bien. Sí, me escucho. ¿Y qué horas de la clase en la tarde? Perdón. La de la tarde hoy a las 15 y a las 18. Gracias. Si no, mañana y el viernes. Fíjate ahí donde ustedes buscan los links. Fíjate por mi apellido, ahí tenés todos los horarios. Bueno, y nos queda el triangulito muscular. Este triangulito muscular. Acá está otra vez. Lateralmente, otra vez. Borde anterior del esternocleidomastoideo. Internamente esto decimos línea media del cuello. Y después tenemos hacia este lado el vientre superior del homoioideo. Esternocleidomastoideo, línea media del cuello, vientre superior del homoioideo. Y acá tenemos músculos infraioideos, por eso triángulo muscular. ¿Qué músculos hay en el triángulo muscular? Bueno, los infraioideos. Tenemos algo de laringe, como habíamos visto que estaba el cartílago tiroides, podemos nombrar la laringe, algo de tráquea, glándula tiroides y paratiroides. Esto es sector de acá, eso ya corresponde bien a cuello visceral, ¿sí? Esos son entonces los 4 triángulos de esta región cervical anterior. Es muy complejo cuello, imagínense que el cirujano que opera cuello no opera otra cosa, ¿eh? No cualquier cirujano, un cirujano general no va a operar cuello. Imagínense el conocimiento que hay que tener, las arterias, las venas, los nervios que pasan por allí. Muy, muy difícil. Profe, ¿es más difícil que un neurocirujano? No sé decirte, neurocirugía es muy difícil también, pero cuello... Conozco un odontólogo, Sandro, yo conozco un odontólogo que es odontólogo y después se dedicó también a es muy difícil, cirugía cirurgiano de cuello. de cabeza y pescoço, cabeza y Sí. Las estructuras son muy complexas y muy pequeñas también. Sí. Exige una destreza del cirujano. Sí, seguro, hay que tener un Y pulso, una precisión, porque está todo ahí. Tocas un poquitito de más y puedes lesionar un nervio. error y va hasta la el nervio facial. Claro. Bueno, nos vamos a esta región que vemos acá. Esta es la región cervical lateral o fosa supraclavicular mayor. Mayor porque vieron que habíamos visto había una menor recién. Bueno, región cervical lateral. Ahí tenemos límites. Esternocleidomastoideo, en este caso el borde posterior. Ahí vemos. Hacia atrás, ¿qué tengo? Este músculo que conocíamos del dorso, el trapecio. Borde anterior del trapecio. Y abajo la clavícula, ¿ven? Esternocleidomastoideo, trapecio, clavícula. Si se fijan, acá vemos un musculito. ¿Y este cuál es? Y este era el homoioideo, el que iba hacia el omóplato. Este es el vientre inferior del homoioideo. Bueno, el vientre inferior del homoioideo, fíjense, me los va a subdividir en 2 triángulos. Acá tengo un triángulo y acá abajo me queda otro triángulo. Muy bien, este triángulo superior lo vamos a llamar occipital, y el triángulo inferior lo vamos a llamar homoclavicular. Este es el occipital y este es el homoclavicular. ¿Sí?
Ahí si pintamos todo, esa sería entonces la región cervical lateral. ¿Estamos? Repasamos entonces. Límites. Esternocleidomastoideo adelante. Trapecio atrás, clavícula abajo. Este musculito, el homoioideo, pero solamente el vientre inferior. Me lo separa en dos triángulos. Un triángulo superior, que llamo occipital, un triángulo inferior, que llamo homoclavicular. ¿Está? Muy bien. Acá tenemos. Miren qué bien se ve. Ahí tienen. En clínica no van a hablar de región cervical lateral, cuando cursen semiología, cuando cursen clínica, les van a hablar de fosa supraclavicular o región supraclavicular. Así que recuerden bien el otro nombre. Y ahí la podemos marcar claramente. ¿Sí? Esternocleidomastoideo, trapecio, clavícula. Claramente es una fosa. Miren. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los contenidos de cada triángulo. El triángulo superior, el triángulo occipital. Bueno, los límites, y bueno, viendo la imagen no es difícil. Tengo esternocleidomastoideo adelante, el trapecio atrás, y el límite inferior, como sabemos, el músculo homoioideo, el vientre inferior. ¿Qué contiene? Bueno, acá veo unos nerviecitos. Bueno, acá vamos a tener ramas del plexo cervical. Ramas del plexo cervical, el nervio espinal o nervio accesorio, el paronce, troncos del plexo braquial, ahí estoy viendo, troncos del plexo braquial. Una ramita, la arteria cervical transversa, la vena yugular externa, que es una vena superficial, y linfático cervical. Se las voy a achicar porque esta, ¿sí? Así le sale enterita. ¿Estamos? Ese es entonces el triángulo occipital, ahí lo coloreamos. El pequeño triangulito que nos queda abajo, el triangulito homoclavicular. Bueno, acá tenemos hacia adelante el esternocleidomastoideo, arriba el vientre inferior del homoioideo y la clavícula. ¿Sí? Ahí algo estamos viendo. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, ahí tenemos la arteria y la vena subclavia, como contenido que no me puedo olvidar. Luego tenemos una pequeña arteria supraescapular, otra vez linfáticos, pero para destacar la arteria y vena subclavia. Ahí lo marcamos. Este abajo no tengo nada, ahí pueden ver todo, no. No hay texto en el sector inferior. Ahí lo tenemos en grande, entonces, el triángulo occipital, el vientre inferior del homoioideo, lo que me da el límite entre uno y otro, y el triángulo homoclavicular. Todo esto entonces, como hemos visto, la fosa supraclavicular mayor. Entonces, hacemos un repasito de lo que hemos visto hasta acá en estas regiones cervicales. Dijimos, esta era la región del esternocleidomastoideo. Entre los fascículos que se inserta en el esternón y en la clavícula, la pequeña fosa supraclavicular. Luego, aquí adelante, la región cervical anterior, que era la que se subdividía en 4 triángulos. Vimos el submandibular, el submentoniano, el carotídeo y el muscular, donde estaban los músculos infraioideos. Todo eso era región cervical anterior. Luego vimos recién región cervical lateral o fosa supraclavicular mayor, dividida en estos 2 triángulos. Este de color violeta, el triángulo occipital, y este acá medio marroncito, triángulo homoclavicular. Me va a quedar por último la cuarta y última región, que es esta que vemos pintada de color gris aquí atrás, que es la región cervical posterior.
Se los explico, ahí tienen las 4 regiones con sus divisiones. Y nos queda entonces, por último, la región cervical posterior, esta que tenemos aquí atrás, que está ubicada por detrás de ¿quién? Este músculo que tengo acá, sabemos que es el trapecio, detrás del borde anterior del trapecio. Contenido, obviamente, el músculo trapecio, y tengo ramas posteriores de los nervios raquídeos, ¿sí? O sea, del cuello, cervicales. ¿Sí? Se los achico ahí por las dudas. En esta región estaría ese triangulito, ¿vieron que le dijimos? Formaban parte de la región posterior, teníamos los músculos suboccipitales y esos musculitos me delimitaban este triángulo. Eso me quedaría en la región posterior. Eso, cualquier cosa lo repasan de la clase de columna. Muy bien. ¿Puedes volver, por favor, una diapositiva? ¿Esta? Sí. ¿La chico o está bien? Sí, por favor, profe. Gracias, profe. Bueno, y eso entonces sería todo de esta primera parte. Ah, este es un alumnito mío ahí en la facultad y en la sede de la REA, le saqué una foto. Gracias, profe. Usted sabe que yo, si no aparece alguna foto de un perrito, no soy yo. No puede estar. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Esto Gracias, entonces profe. es la primera parte. Recuerden, después en los Zooms hago un breve repasito de los músculos, porque es muy famoso, muy tomado, y nos dedicamos a vasos, a nervios, que también nos da bastante trabajo. Por esta primera parte me pareció que era suficiente, así que vayan a comer, descansen, y el que quiere nos encontramos en un rato, y si no mañana o pasado la clase va a ser la misma. Gracias, Dale, perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Como siempre, Gracias, profe. Bien. Gracias, Y los profe. triángulos con Buenas tardes a todos. Profe, Gracias. Hasta luego. Hasta luego. y los triángulos